Esta historia te enseña la lección de Dor más dolorosa de tu vida, una verdad tan afilada que duele, pero tan necesaria que ignorarla es condenarse a una vida de miseria silenciosa. Es la historia de cómo la prudencia se convierte en veneno y cómo la seguridad se transforma en una jaula. Al final de esta historia sabrás exactamente por qué el miedo a perderlo todo es precisamente lo que te hará perderlo todo, y entenderás la diferencia abismal entre tener y poseer, entre guardar y multiplicar, entre vivir y simplemente no morir. No es una simple parábola, es un espejo en el que verás reflejados tus propios miedos, esas excusas que te susurras en la oscuridad cuando pospones tus sueños esperando un mañana más seguro. Quédate hasta el final, porque la revelación que un anciano y su nieto descubrieron en medio de la tierra seca y la desesperación es la misma que puede salvarte de la trampa mortal en la que cae el 99% de las personas que intentan asegurarse un mañana. Una trampa pavimentada con buenas intenciones y que conduce directamente al vacío del arrepentimiento. Todo comenzó con un baúl de madera vieja, el olor a polvo y a una promesa susurrada que se pudría lentamente en la oscuridad. En un valle olvidado por la lluvia, donde la tierra agrietada parecía un mapa de la desolación y el sol blanqueaba los huesos de los animales que no lograron escapar, vivía un anciano llamado Elías. No era un hombre malo, ni cruel. De hecho, si uno miraba profundamente en sus ojos cansados, podía ver los restos de un hombre que alguna vez amó la tierra con pasión. Pero su corazón se había vuelto tan seco y estéril como el suelo que pisaba. Años, décadas de cosechas fallidas, de ver el cielo azul y sin nubes negarle el agua, y de sentir la tierra áspera negarle el fruto, habían plantado en él una semilla terrible, una que crecía hacia adentro, retorcida y oscura, la semilla del miedo. Su único tesoro, la única luz en su mundo de sombras, no era la tierra, ni la pequeña casa de adobe cuyas paredes se desmoronaban con cada viento, como si suspiraran por el pasado, sino su nieto, Mateo. Un niño de ojos tan curiosos como dos pozos profundos y un alma que aún no había aprendido a desconfiar de la vida. Un alma que todavía creía en la magia de la lluvia. Elías lo amaba con una ferocidad silenciosa. Un amor tan profundo que se había vuelto tóxico. Un amor que se manifestaba no en abrazos o palabras de aliento, sino en una obsesión febril por protegerlo de la misma hambre y la misma decepción que a él lo habían atormentado y vaciado por dentro. La rutina de Elías era un ritual de supervivencia, una danza monótona con la escasez. Se levantaba mucho antes de que el primer rayo de sol tocara las cumbres de las montañas, no para arar o sembrar como hacían sus antepasados, sino para cuidar de su pequeño y rebelde pomar. Era un puñado de árboles frutales que, por algún milagro o por pura terquedad, aún daban frutos en aquella tierra castigada. Eran frutos pequeños, a veces amargos y deformes, pero eran lo único que se interponía entre ellos y la nada. Cada mañana, Elías los recogía con un cuidado reverencial, como si fueran joyas. Los limpiaba del polvo con su propio aliento y un trapo gastado, y los dividía en dos montones sobre la mesa de madera. Uno, el más pequeño, a veces con las piezas más dañadas, era para ellos, su sustento para el día. El otro, el más grande y lustroso, era para vender en el mercado del pueblo vecino, un viaje que hacía a pie bajo el sol implacable. Mateo lo observaba todo en un silencio que era una mezcla de respeto y confusión. Veía la tensión perpetua en los hombros de su abuelo, la forma en que sus manos que alguna vez fueron fuertes y expertas en el arte de la siembra, ahora temblaban al contar las míseras monedas que obtenía. Su conflicto interno era una sombra densa que se cernía sobre la pequeña casa. Mateo sentía el llamado de la tierra en su sangre. Le encantaba la sensación del barro fresco entre los dedos de los pies. Pero su abuelo, con cada gesto y cada silencio, le había enseñado a verla como un enemigo, una bestia traicionera e impredecible, que en cualquier momento podía rugir y arrebatarles lo poco que tenían. ¿Te has sentido alguna vez como Elías?
atrapado entre el deseo ardiente de construir algo grande, de dejar una huella, y el pánico paralizante a perder lo que ya tienes, por poco que sea. Es esa sensación universal de caminar sobre una cuerda floja, con el abismo de la incertidumbre a ambos lados, sintiendo que un solo paso en falso podría destruirlo todo. Elías no caminaba sobre esa cuerda, vivía suspendido en ella. Cada moneda que ganaba no era una bendición ni un alivio, sino una gota de agua salada en un desierto de ansiedad, una gota que solo aumentaba su sed de una seguridad inalcanzable. El dolor de Elías no gritaba, susurraba. Se manifestaba en la forma en que remendaba sus sandalias con cuerda en lugar de comprar unas nuevas, en la forma en que diluía la sopa con más agua para que durara un día más. Por las noches, este dolor silencioso se hacía más denso. Mateo a veces se despertaba con sed y veía a su abuelo a la luz temblorosa de una vela. No estaba durmiendo. Estaba en su ritual sagrado y secreto, con un viejo baúl de madera abierto sobre sus rodillas. Era el único objeto de la casa que no estaba cubierto de polvo. Dentro del baúl, envuelta en un paño de lino que alguna vez fue blanco, había una pequeña saca de cuero, suave por el constante manoseo. Elías la sacaba con la delicadeza de un sacerdote que sostiene una reliquia. La abría y dejaba caer su contenido sobre la mesa, un puñado de semillas oscuras, casi negras, que brillaban a la luz de la vela como ojos de obsidiana. Eran, según le había contado a Mateo en susurros, semillas milagrosas, compradas a un misterioso viajero muchos años atrás, con las últimas joyas de su difunta esposa. Eran la herencia de la abuela, la promesa de una vida diferente. Semillas capaces, según el viajero, de dar una cosecha tan abundante que duraría una década. Pero Elías nunca las plantaba. Su ritual no era de siembra, sino de contabilidad. Las contaba, una por una, su aliento contenido, sus labios moviéndose en silencio. Luego las admiraba, las volvía a guardar en la saca en el paño, y cerraba el baúl con 7 llaves, como si sellara una tumba. «Son nuestra seguridad, Mateo», le decía, con la voz cargada de una convicción febril que asustaba al niño. «Son el futuro. Cuando tengamos suficiente dinero para comprar más tierra, para construir un pozo profundo que se ría de las sequías, entonces, y solo entonces, las plantaremos. Arriesgarlo todo ahora sería una locura, una traición a la memoria de tu abuela». Mateo no entendía. Para él, las semillas eran para la tierra, no para un baúl. El dinero silencioso que su abuelo acumulaba en una vasija de barro escondida bajo las baldosas del suelo, junto al baúl, no tenía sentido. ¿De qué servía el dinero si el techo seguía goteando, si a veces pasaban frío por la noche? Las señales del cambio que se acercaba eran sutiles, como el murmullo casi inaudible del viento antes de que se desate la tormenta. Mateo crecía, y con él, sus preguntas se volvían más afiladas. «Abuelo, ¿por qué no plantamos aunque sea unas pocas semillas? Solo 10. La tierra junto al río aún está húmeda. Yo mismo la regaría todos los días». Elías negaba con la cabeza, una sacudida brusca, sus ojos ensombrecidos por el fantasma de la pérdida. «No entiendes, niño. El mundo es un lugar cruel, una mala helada, una plaga de langostas, y lo perderíamos todo. Todo. El dinero es seguro, es real, puedes tocarlo. Las semillas son solo una promesa, y las promesas se las lleva el viento. No podemos mezclarlas». Pero lo que Elías no sabía, lo que su miedo le impedía ver, era que la seguridad que tanto anhelaba se estaba convirtiendo en su propia jaula, una prisión invisible construida con las paredes del miedo y los barrotes de la inacción. Y el catalizador que haría estallar esa prisión no sería una tormenta ni una sequía, sino algo mucho más silencioso, burocrático y letal: la codicia de los hombres. El cambio llegó una tarde polvorienta. El recaudador de impuestos del rey, un hombre de rostro agrio y manos rápidas para el cálculo,
Llegó a la aldea montado en un caballo flaco, que parecía compartir su desdén por el mundo. Su visita era un ritual anual de humillación, pero esta vez, su voz tenía un filo diferente, más cruel. Se paró en el centro de la plaza, y sin siquiera bajarse del caballo, anunció que, por decreto real, los impuestos se habían triplicado. Se necesitaba oro para financiar una guerra en una tierra lejana, una guerra por un dios del que nadie había oído hablar. La noticia cayó como una piedra en un pozo seco, levantando una nube de pánico y desesperación. La gente protestó, suplicó, las mujeres lloraban, los hombres apretaban los puños con impotencia, pero el recaudador era un muro de indiferencia. Pagan o entregan sus tierras, no hay otra opción, la corona no acepta excusas. Elías, que observaba desde lejos, sintió un frío helado recorrerle la espalda. Un frío que nada tenía que ver con la temperatura. Corrió a su casa, agarró una vara y dibujó en el suelo los números, una y otra vez, como si esperara que las matemáticas le ofrecieran una salida. Pero la suma era siempre la misma, exorbitante, inevitable. Era casi todo lo que había ahorrado durante años de privaciones. Si conoces a alguien que vive con miedo, alguien que está sacrificando la alegría de su hoy por la fantasía de seguridad de un mañana que quizás nunca llegue, compártele esta historia, porque lo que pasó a continuación es una lección vital sobre la verdadera naturaleza de la riqueza y la pobreza. Esa noche, la casa de Elías se llenó de un silencio denso y pesado. A la luz de la vela, desenterró la vasija de barro. Sus manos temblaban mientras volcaba las monedas sobre la mesa. Mateo, sentado en un rincón, contuvo la respiración. El sonido metálico y frío de las monedas no sonaba a riqueza, sonaba a un lamento, el eco de innumerables platos de comida escasa, de ropas viejas, de un techo que nunca se reparó, de una vida vivida a medias. Elías procesó el catalizador con una furia silenciosa y amarga. La injusticia lo quemaba por dentro. Tantos años de sacrificio, de decirle no a su nieto, de decirle no a la vida, para que un rey lejano y caprichoso se lo arrebatara todo en un instante. Una parte de él, una voz joven y rebelde que creía enterrada, le gritaba desde las profundidades de su ser. Le gritaba que se rebelara, que usara el dinero para comprar herramientas, para unirse a otros, para luchar, para plantar las malditas semillas de una vez por todas y morir de pie en lugar de vivir de rodillas. Pero el miedo, su viejo y fiel compañero, el susurro constante en su oído, le habló con una calma venenosa. Paga, Elías, paga y sobrevive. La supervivencia es lo único que importa. Aún te quedarán las semillas. Las semillas son tu verdadero tesoro, tu ancla. El dinero va y viene, es sucio, es de hombres, pero las semillas son puras, son el futuro. No lo arriesgues. La lucha interna fue brutal, una guerra civil en el alma de un solo hombre. Se pasó horas mirando las monedas, que brillaban con una luz fría, y luego mirando el baúl de madera, oscuro y silencioso. Lo conocido, el doloroso pero seguro camino del ahorro y la espera, contra lo nuevo, el aterrador salto de fe que significaba plantar. Al amanecer, exhausto y derrotado, la decisión estaba tomada. El miedo había ganado, como casi siempre gana. Lo que pasó después cambió todo su mundo de una forma que jamás habría podido imaginar, demostrando que el universo tiene una forma irónica y cruel de enseñarnos las lecciones que nos negamos a aprender. Con el corazón pesado como una piedra de molino y el alma arrastrando por el suelo, Elías pagó los impuestos. El recaudador ni siquiera lo miró a los ojos. Contó el dinero con una sonrisa condescendiente, le entregó un recibo sin valor y se marchó. Elías regresó a casa con la vasija casi vacía y un vacío aún más grande en el alma. Le quedaban unas pocas monedas, insuficientes para pasar el mes. Y le quedaba el baúl. No importa, Mateo, dijo, su voz un susurro ronco, más para convencerse a sí mismo que al niño.
Aún tenemos lo más importante, la promesa. Empezaremos de nuevo. Ahorraremos de nuevo. Pero los eventos que fuerzan la confrontación con la realidad rara vez piden permiso o esperan a que estemos listos. Una plaga silenciosa y voraz, nacida de la sequedad y la tristeza del valle, cayó sobre los árboles. Una fina capa de polvo blanco cubrió las hojas, y luego, una a una, se marchitaron y cayeron. El pequeño pomar de Elías, su única y frágil fuente de ingresos, se secó en cuestión de semanas. La fruta se pudrió en las ramas antes de madurar, convirtiéndose en pequeñas esferas negras y amargas. Por primera vez en su vida, Elías no tenía nada que vender, nada que contar, nada que guardar. El hambre, el fantasma que había intentado mantener a raya con muros de monedas, derribó la puerta y se sentó a la mesa con ellos. La aceleración emocional hacia el clímax fue implacable y cruel. Cada día era una batalla perdida. Comían las raíces amargas que Mateo desenterraba, bebían el agua turbia del río que cada día bajaba con menos caudal. La delgadez se apoderó de sus cuerpos, afilando sus rostros y hundiendo sus ojos. Y la desesperanza, un frío más intenso que cualquier invierno, comenzó a apagar la luz en la mirada del niño. Fue entonces, en la noche más oscura, cuando Mateo, con la voz débil por el hambre, pero con una resolución forjada en la desesperación, tomó una decisión que definiría su destino. Una noche, mientras su abuelo dormía un sueño agitado, lleno de pesadillas de monedas que se convertían en polvo, el niño se levantó. Se movió con el sigilo de un animalito del bosque, el suelo frío bajo sus pies descalzos. Buscó la llave del baúl, que su abuelo guardaba bajo su almohada como si fuera su propio corazón, y con un cuidado infinito, la tomó. Si estas reflexiones te están moviendo, si sientes que esta historia habla de una parte de ti que has mantenido encerrada bajo 7 llaves, suscríbete. Porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la llave para tu propia liberación, para abrir tu propio baúl. El clímax emocional llegó en el silencio denso de la madrugada, roto solo por la respiración agitada de Elías. Mateo introdujo la llave en la cerradura. El sonido del metal girando le pareció un trueno. Abrió el baúl. El olor a madera vieja y a tiempo estancado llenó sus pulmones. Allí estaba, la saca de cuero, la reliquia familiar. Sus pequeños dedos temblorosos desataron el nudo y vertió las famosas semillas milagrosas sobre la mesa. Eran hermosas a la luz de la luna que se filtraba por una grieta, oscuras, pulidas por los años de ser contadas y guardadas. Pero al tocarlas, sintió algo extraño. Estaban demasiado ligeras, antinaturalmente huecas, como cáscaras de insectos. Con una uña, con el corazón latiéndole en la garganta, partió una por la mitad. Dentro, no había nada, absolutamente nada, solo un polvo fino y gris, el fantasma de lo que alguna vez fue vida, un polvo sin vida, probó con otra, y otra, y otra. Todas iguales. El tiempo, el enemigo silencioso contra el que su abuelo creía luchar guardando, las había matado desde dentro. La inacción, el encierro, la falta de propósito, las había secado, las había convertido en lo que eran ahora. Cáscaras vacías, promesas muertas, mentiras brillantes. El punto de quiebre absoluto del protagonista ocurrió con la primera luz del amanecer. Elías se despertó por el frío y encontró a Mateo en la mesa, inmóvil, rodeado por el polvo gris de las semillas rotas. El niño no lloraba. Su rostro estaba vacío de expresión. Solo lo miraba con una tristeza infinita y adulta que ningún niño debería conocer. Elías se acercó, sus piernas temblando. Vio el desastre, y por un momento, la negación, ese refugio de los cobardes, lo invadió. «¿Qué has hecho?», gritó, con una voz rota por el pánico y la rabia. «Has destruido nuestro futuro». Pero al tomar una de las semillas y sentir su fragilidad, su vacío insultante, la verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo que parte un árbol en dos. No había sido Mateo, había sido él, su miedo,
su prudencia, su espera, su obsesión por una seguridad que nunca existió. Cayó de rodillas, el sonido de su lamento llenando la pequeña casa, un sonido animal, primario, el sonido de un alma que se rompe. Lloró por su esposa, cuyo último regalo él había convertido en polvo. Lloró por los años perdidos, por el hambre en los ojos de su nieto. Lloró por haber custodiado un ataúd con fervor religioso, convencido de que era una cuna. Lo que descubrió en ese momento, rodeado por las cenizas de su tesoro, fue una verdad aterradora y liberadora a la vez. Había pasado toda su vida guardando cenizas, y ahora, él mismo era ceniza. La transformación no fue una revelación brillante, sino una epifanía lenta y dolorosa, como el amanecer después de la noche más larga. La consecuencia directa del clímax fue el silencio. Un silencio profundo, denso, que duró días. Elías no habló. Se sentaba fuera de la casa, en el mismo lugar donde antes contaba sus ganancias, y miraba la tierra muerta, viendo en ella su propio reflejo. Estaba vacío, y en ese vacío por primera vez hubo espacio para algo nuevo. Mateo, en un acto de pura fe infantil, de esa resiliencia que los adultos olvidamos, hizo algo extraordinario. Recogió los pocos carozos de las últimas frutas podridas que su abuelo no había vendido, los únicos que quedaban, y sin decir una palabra, caminó hacia la pequeña parcela de tierra húmeda cerca del río. Los plantó. No con la técnica de un agricultor, sino con la esperanza desesperada de un niño. Los regó cada día con el agua que cargaba en un pequeño cubo, un viaje que hacía una y otra vez. Elías lo observaba desde lejos, impasible, sin decir nada. El cambio visible y concreto del protagonista comenzó una mañana, después de una semana de silencio. Elías vio un pequeño brote verde, casi fosforescente, asomando en el lugar donde Mateo había plantado los carozos. Una pequeña, casi insignificante, hoja verde, desafiando la sequedad, la plaga y la desesperanza. En ese brote, Elías no vio una planta. Vio el perdón. Vio la vida negándose a rendirse. Vio una segunda oportunidad. Se levantó, sus viejas articulaciones crujiendo, y caminó hacia su nieto. Por primera vez en años, se arrodilló a su lado y, sin decir palabra, hundió las manos en la tierra, y lloró de nuevo, pero esta vez, sus lágrimas no eran de dolor, sino de gratitud. Eran lágrimas que regaban la tierra. La nueva perspectiva de vida se integró con cada raíz que limpiaban, con cada gota de agua que compartían. Dejaron de pensar en el futuro, en la seguridad, en el miedo. Se enfocaron en el hoy, en el milagro de ese brote, y luego de otro, y otro. Cuidaban esas pequeñas plantas como si fueran el único tesoro del universo, porque lo eran. El impacto en su entorno inmediato fue sutil pero profundo. Algunos vecinos, que antes evitaban al avaro y temeroso Elías, se acercaron, atraídos por la curiosa imagen del viejo y el niño trabajando juntos con tal devoción. Les compartieron algo de su comida, les ofrecieron herramientas viejas. La comunidad que el miedo de Elías había mantenido a distancia, ahora se acercaba atraída por su humilde y visible acto de fe. El nuevo equilibrio llegó con la primera cosecha. No fue abundante, ni mágica. Fueron solo unos pocos frutos, más pequeños que los de antes. Pero para Elías y Mateo, eran más valiosos que todo el oro del mundo. No los vendieron. No guardaron ni uno. Organizaron una pequeña comida con los vecinos que los habían ayudado, partiendo cada fruta en muchos pedazos para que todos pudieran probarla. El estado final del protagonista era el de un hombre liberado. Elías ya no era el anciano avaro y temeroso, era el guardián del pequeño pomar, un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en lo que se guarda bajo llave, sino en lo que se planta, se cuida y se comparte. La resolución que cerró todos los arcos fue ver, un año después, a Mateo enseñando a otros niños de la aldea a plantar,
usando los carozos de la cosecha que él mismo había iniciado. El legado ya no era un baúl de polvo, sino un ciclo de vida. La imagen poderosa que encapsuló la transformación fue la de Elías, sonriendo con el rostro surcado de arrugas que ahora parecían los surcos de un campo fértil, entregándole una fruta a un niño, con las manos llenas de tierra, la única riqueza que ahora entendía. La moraleja central de esta historia es una que resuena en cada rincón de nuestras vidas, en cada decisión que tomamos. ¿Cuántas veces guardamos nuestros mejores talentos, nuestras ideas más brillantes, nuestro amor más profundo, esperando el momento perfecto que nunca llega? ¿Cuántas veces enterramos nuestros sueños más preciados en un baúl de miedo, esperando tener suficiente seguridad para finalmente perseguirlos? Esta historia nos obliga a hacernos preguntas reflexivas, preguntas que pueden ser incómodas. ¿Cuál es tu semilla milagrosa? ¿Ese libro que nunca escribes? ¿Ese negocio que nunca empiezas? ¿Esa conversación sanadora que siempre evitas? ¿Ese riesgo que no te atreves a tomar por miedo a perder lo que tienes, sin darte cuenta de que no arriesgarte ya te lo está quitando todo? Estamos vinculando esta experiencia con la tuya, porque la tragedia de Elías es una tragedia universal y moderna. La de creer que la inacción es seguridad, que el ahorro es progreso, cuando en realidad es la forma más lenta y segura de morir por dentro, de dejar que tus dones se conviertan en polvo. Envía esta reflexión a quien necesite escucharla. A esa persona que sabes que tiene un tesoro guardado, un potencial increíble muriendo lentamente en un baúl de excusas y miedos. Quizás este mensaje sea el agua que su semilla necesita. El cierre viral de esta historia es un llamado a la acción emocional y profundo. No te pedimos que seas imprudente, que te lances al vacío sin pensar. Te pedimos que entiendas que el mayor riesgo de todos es no arriesgar nada, es vivir una vida tan segura que nunca llegues a vivir de verdad. El dinero, el tiempo, el amor, el talento, no son cosas para ser guardadas en un frasco o en un baúl. Son energía. Deben fluir, ser invertidas, ser plantadas, ser usadas, para que puedan crecer y multiplicarse. Si esta historia ha plantado algo en ti, suscríbete, porque te prometemos más contenido transformador que te ayudará a romper las cadenas del miedo y a cultivar el jardín de tu propia vida. La bendición final que te dejamos es esta: que encuentres el coraje para abrir tu propio baúl hoy mismo, que mires tus semillas, tus dones, y en lugar de contarlos, te atrevas a plantarlos. Sin importar cuán pequeña o seca sea la tierra que tengas ahora, porque una sola semilla plantada con fe y acción vale infinitamente más que un granero lleno de promesas muertas y futuros que nunca llegarán. La vida no florece en la seguridad de lo guardado, sino en el valiente, incierto y hermoso acto de sembrar.